Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este tercer vídeo del tema 4, las Cortes Generales, del curso de Derecho Constitucional del grado en Seguridad de ISEN. Como dijimos en el vídeo anterior, hoy vamos a examinar las funciones de las Cortes Generales. A las Cortes Generales se refiere el título tercero de la Constitución española, en cuyo capítulo primero, artículo 66, establece que las Cortes Generales representan al pueblo español. Por lo tanto, el pueblo está representado por las Cortes. El gobierno no representa al pueblo, el gobierno representa al Estado. Estado y pueblo son dos cosas distintas. El artículo 66, por lo tanto, otorga a las Cortes Generales un papel preponderante, un papel representativo y, por lo tanto, un papel de centralidad política. Quiere esto decir que las Cortes ejercen las funciones superiores del Estado en cuanto a representación de la ciudadanía. Y vamos a examinar cuáles son esas funciones que expresamente este título encomienda a las Cortes Generales, Congreso y Senado. El punto segundo del artículo 66 establece que las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado. Esta sería la primera función, la función legislativa. Asimismo, establece que aprueban sus presupuestos, los presupuestos del Estado, aquello en lo que el gobierno estima que debe de gastarse el dinero de los ciudadanos. Esta es lo que se podría denominar la función financiera, que tiene tanto una vertiente en el ámbito de los gastos, el presupuesto, como veremos a continuación, una vertiente en el ámbito de los ingresos, de los tributos, de los impuestos. La tercera función esencial es que controlan la acción del gobierno. Y como veremos, este control puede ser o bien un control estricto, un control sobre la confianza, un control sobre la legitimidad del gobierno, que permite removerlo a través de distintos instrumentos, o bien un control difuso, un control del día a día, un control a través de las comparecencias de los miembros del gobierno, las solicitudes de información, las preguntas, los debates, etc. Bien, pues vamos a empezar con la primera de las funciones esenciales, la función legislativa. ¿De acuerdo? Lo primero que debemos decir es que la Constitución otorga a las Cortes Generales la función legislativa del Estado. No quiere ello decir que sean el único órgano que tiene capacidad legislativa. Como veremos en otros temas posteriores, nuestro Estado se distribuye o se estructura en comunidades autónomas. Y estas comunidades autónomas se han constituido en base también a una emulación de la estructura del Estado, es decir, tienen sus propias asambleas representativas, sus propios parlamentos, y a estos parlamentos se les otorga también potestad legislativa dentro de las competencias específicas de las comunidades autónomas. Además, como hemos visto en otros temas, el gobierno puede dictar actos con fuerza de ley, ¿vale? Los decretos leyes y los decretos legislativos. Si bien estos actos son o bien delegación de las Cortes Generales, los decretos legislativos, o bien van a requerir de una posterior convalidación de las Cortes Generales, como en el caso de los decretos ley. Por lo tanto, la función legislativa es la función propia de las Cortes Generales, sin perjuicio de que también se pueda ejercer en el ámbito de las comunidades autónomas por sus asambleas y sin perjuicio de que el gobierno pueda dictar actos con fuerza de ley, bien por delegación de las cámaras, decretos legislativos, bien con posterior convalidación por las mismas, los decretos ley.
Bien, vamos a examinar ahora en detalle cómo se ejercita esta potestad legislativa. Si bien la aprobación de una ley corresponde a las Cortes Generales, son varios los órganos que pueden iniciar la tramitación de una ley. Como veréis, el artículo 87 de la Constitución establece que la iniciativa legislativa corresponde al, es decir, diversos órganos. Por una parte, al gobierno. El gobierno puede mandar a las Cortes una ley para su debate y aprobación. Cuando el gobierno manda una ley, se llama proyecto de ley. También corresponde al Congreso y al Senado. ¿De acuerdo? Cuando el Congreso o el Senado deciden iniciar la tramitación de una ley, se denomina proposición de ley. Junto a estos dos órganos principales, el artículo 87 también refiere que las asambleas de las comunidades autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la mesa del Congreso una proposición de ley. Es decir, las comunidades autónomas tienen también iniciativa legislativa, si bien de segundo nivel o más restringida, en tanto en cuanto pueden solicitar al Gobierno que en nombre de la comunidad autónoma inicie la tramitación de un proyecto de ley, o bien pueden remitir a la mesa del Congreso un texto para que la mesa y el Congreso lo adopten como propio en forma de proposición de ley. Asimismo, la Constitución establece la posibilidad de que los ciudadanos directamente puedan iniciar el procedimiento legislativo. El punto tercero de este artículo 87 establece que una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley. Es decir, los ciudadanos pueden, a través de cómo se regule en una ley orgánica, pueden iniciar el proceso legislativo. En ese caso, se requerirá al menos 500.000 firmas acreditadas, es decir, las firmas con los DNI que se puedan verificar que son ciudadanos existentes en realidad, al menos 500.000 firmas. Sin embargo, la iniciativa legislativa popular está limitada, no puede ejercerse en todas las materias reservadas a la ley. El punto tercero establece que no procederá la iniciativa popular en materias propias de ley orgánica, está vedado, en materias tributarias, es decir, en la recaudación de los impuestos, ni en aquellas materias que tengan carácter internacional, tratados internacionales, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia, es decir, a los indultos. Vamos a examinar a continuación cuál es, una vez iniciado el, el proceso de una ley, cuál es el procedimiento a través del cual esa iniciativa acaba cristalizando en una ley válida y vigente. Existen a nivel constitucional dos procedimientos, el procedimiento común y los procedimientos o el procedimiento especial. ¿Vale? El procedimiento común consiste en que una vez que entra el texto legislativo en las cámaras y es calificado por la mesa como proyecto, si viene del gobierno, o como proposición de ley, si viene del Congreso o del Senado, se produce un debate, en su caso, de totalidad, de aceptación de ese texto y pasa a las comisiones o a la comisión correspondiente en virtud de la materia sobre la que verse esa ley. Esa ley o ese proyecto o proposición se debaten en comisión y finalmente se vota un dictamen. El dictamen es el texto inicial con las modificaciones que en la comisión correspondiente se hayan acordado en los distintos artículos a través de votación
dentro de la comisión. Ese dictamen se eleva al Pleno del Congreso para que éste lo apruebe. Siempre, evidentemente, si se trata de una ley ordinaria, por mayoría simple, si se trata de una ley orgánica, por mayoría absoluta. Este texto pasa posteriormente al Senado, donde se procede con un procedimiento muy similar, primero en comisión y luego en el Pleno. Y posteriormente, si no se introducen modificaciones en el Senado, el texto queda definitivamente aprobado, y si se introducen modificaciones en el Senado, el texto de nuevo vuelve al Congreso, que ha de ratificar esas modificaciones, sin cuya ratificación esas modificaciones no tienen efecto. El procedimiento especial es el denominado procedimiento de urgencia o también el denominado procedimiento de lectura única. Mediante el procedimiento de urgencia lo único que hay es un acortamiento de los plazos para una tramitación más rápida de la ley. El procedimiento en lectura única es aquel en base al cual no se produce un debate en las comisiones con modificación de los artículos, ni se redacta un dictamen para posteriormente que sea aprobado por el Pleno del Congreso, sino que el texto se vota como una única unidad en una sesión plenaria, donde el texto o se aprueba tal y como está o se rechaza tal y como está, sin la introducción de enmiendas procedentes de la comisión. Bien, vamos a pasar a continuación a examinar la función financiera. Bien, pues vamos a empezar con la función financiera de las Cortes Generales, ¿de acuerdo? El artículo 66, recordemos, nos establecía que ejerce la potestad legislativa, que ya hemos visto, y la segunda función es la financiera, que aprueban sus presupuestos. Bien, pues a los presupuestos se refiere específicamente el artículo 134, que tenéis aquí en pantalla. Corresponde al Gobierno la elaboración de los presupuestos generales del Estado y a las Cortes Generales su examen, enmienda y aprobación. Es decir, es el Gobierno el que redacta la ley de presupuestos, donde se incluye todos los gastos en los que se va a incurrir durante cada año y la previsión de los ingresos necesarios para financiarlos, pero es a las Cortes Generales a quien corresponde también de manera anual examinarlos, enmendarlos en su caso y finalmente aprobarlos. Esta función financiera no se limita solamente a la vertiente de los gastos del Estado, a la vertiente de los presupuestos, sino que también incluye la vertiente de los ingresos, es decir, de los tributos. El propio artículo 133 de la Constitución establece que la potestad originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante ley, y por lo tanto al Congreso de los Diputados. El establecimiento de los tributos mediante ley ha de responder a unos principios constitucionales también establecidos en la Constitución, concretamente en su artículo 31, que os traigo aquí a colación. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos en base a una serie de principios, y estos principios son el de capacidad económica. A mayor capacidad económica, mayor contribución a los ingresos del Estado que financiarán los presupuestos. Mediante un sistema tributario justo. Justo quiere decir que los casos iguales han de tratarse de manera igual, o al menos que no han de existir exenciones de naturaleza personal, clases exentas de pagar tributos, ¿de acuerdo? Y este sistema ha de estar inspirado en los principios de igualdad y progresividad. Progresividad quiere decir que a mayor capacidad económica, el esfuerzo de financiar los ingresos del Estado ha de ser más que proporcional. Es decir, un sistema tributario en el que todo el mundo pagase, por ejemplo, el 25% en impuestos, sería un sistema proporcional, en una proporción del 25%.
en el que todo el mundo paga el mismo porcentaje, si bien el importe que corresponde a cada uno es distinto, puesto que es un porcentaje sobre la renta que cada uno tenga. De manera que quien tiene una renta de 1.000 pagará 250 y el que tiene una renta de 2.000 pagará 500. Pero este sistema proporcional no es querido por la Constitución. La Constitución quiere que el sistema sea progresivo, es decir, que el porcentaje de impuestos que se paga sea mayor cuanto mayor es el nivel de renta. Sin embargo, esta progresividad no es ilimitada, puesto que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio. Es decir, en ningún caso se puede dar la circunstancia de que al obtener yo más renta, toda esa renta excedente, toda esa renta adicional acabe siendo pagada en impuestos. Bien, y vamos a pasar, o antes de pasar a la siguiente función, la función de control, quiero que prestéis especial atención a una cuestión. Las leyes que regulan los ingresos del Estado, las leyes que establecen tributos, son leyes que una vez que se aplican permanecen vivas año tras año. Una vez que se aprueba el impuesto sobre la renta de las personas físicas, todos los años hay que abonar ese impuesto de la renta. No hace falta aprobar una ley anual de impuestos. Sin embargo, la ley de presupuestos, la ley que regula los gastos, tiene naturaleza anual. El gobierno necesita que cada año se apruebe una ley autorizándole los gastos que él propone. Y os preguntaréis si qué ocurriría si alguno de estos años no se le aprueba al gobierno esa ley porque el Parlamento entiende que no es una ley adecuada la que él propone. Bien, en estos casos se produce lo que se llama la prórroga de los presupuestos, es decir, la ley de presupuestos de un determinado año, si llegado el 31 de diciembre no ha sido sustituida por una nueva ley de presupuestos, prorroga su vigencia durante el periodo anual siguiente. Evidentemente, eso quiere decir que el Estado no puede gastar en cosas nuevas o distintas o en mayor cuantía que aquellas que tenía autorizadas por la anterior ley presupuestaria. Muy bien, pues vamos a pasar ahora a la función de control. Bien, a continuación vamos a examinar la función de control de las Cortes Generales. Cuando hablamos de control al gobierno. Y dentro de la función de control hay dos modalidades. El control estricto o control de confianza y el control difuso. El control estricto viene determinado porque el gobierno es, como veis en el artículo 108, responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados. El gobierno es elegido por el presidente del gobierno y el presidente del gobierno es el único del gobierno que tiene la confianza de la Cámara, la confianza del Congreso. Esta confianza se otorga a través de la sesión de investidura del presidente. Por lo tanto, el control estricto o control de confianza consiste en la retirada al presidente del gobierno de esa confianza de la Cámara. Y esa retirada puede producirse a través de dos procedimientos. Uno, a instancia del propio Parlamento, la moción de censura, y otro a instancia del presidente del gobierno, la cuestión de confianza. Pues muy bien, a la moción de censura se refiere el artículo 113 de la Constitución que tenéis aquí delante. A través de la moción de censura, el Congreso de los Diputados, solamente no el Senado, puede exigir la responsabilidad política del gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de una moción de censura, de una retirada de la confianza, de una censura a la acción política del presidente y, por lo tanto, de todo su gobierno dependiente de él. La moción de censura debe ser propuesta al menos por la 10ª parte de los diputados. Sabemos que son 350 diputados, así que hablamos de 35 diputados. Y habrá de incluir un candidato a la presidencia del gobierno, un candidato alternativo.
Se trata de remover la confianza de un presidente para otorgársela a un nuevo presidente. No es posible establecer una moción de confianza sin presentar un candidato alternativo. Esto, por ejemplo, es lo que ocurrió en la última moción de censura, la única que ha tenido éxito en nuestra historia democrática de la Constitución del 78, en la que el presidente, el entonces presidente Mariano Rajoy, fue depuesto, se le retiró la confianza y automáticamente se le otorgó al actual presidente Pedro Sánchez. Otra posibilidad es la cuestión de confianza, ¿vale? La cuestión de confianza está regulada en el artículo 112. A través de esta cuestión de confianza, el presidente voluntariamente se somete a una reválida, una convalidación, a una nueva votación como de investidura, donde el Parlamento le vuelve a renovar la confianza. El presidente del Gobierno es el único competente para someter esta moción o esta cuestión de confianza, si bien debe de hacer una previa deliberación en el Consejo de Ministros, ¿de acuerdo? Puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa al completo o sobre una declaración de política general específica. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los diputados. Por lo tanto, no se requiere una mayoría absoluta en primera votación, como se requería para investir al presidente, sino que con que se obtenga una mayoría simple en una primera votación, la confianza se entiende otorgada y renovada. ¿De acuerdo? Si por alguna circunstancia el Congreso negara su confianza al Gobierno, es decir, si esta cuestión de confianza fracasase y no tuviese la mayoría simple, el presidente presentará su dimisión al rey, procediéndose a continuación a la designación de presidente del Gobierno, según lo dispuesto en el artículo 99. Es decir, si se fracasa en la cuestión de confianza, ha de producirse una nueva sesión de investidura de un nuevo presidente. Por lo tanto, la moción de confianza no es constructiva como nuestra moción de censura, puesto que no supone automáticamente el nombramiento de un nuevo presidente. No ocurre así, por ejemplo, con la moción de censura, en la que si el Congreso adopta una moción de censura, el Gobierno presentará su dimisión al rey y el candidato incluido en aquella, en la moción de censura, se entenderá investido de la confianza de la Cámara. Muy bien, pues además de esta función de control estricta o de control confianza, el Congreso de los Diputados realiza una continua labor de control difuso. Este control difuso no supone el cambio del presidente del Gobierno, sino una continua labor de impulso, supervisión y de dirección política de la acción del Gobierno. Y esto se consigue a través de diversos instrumentos. Instrumentos que se relacionan básicamente en los artículos 109 que tenéis aquí y siguientes. Así, el 109 establece que las cámaras y sus comisiones, Congreso y Senado y sus comisiones, pueden recabar a través de los presidentes del Congreso y del Senado la información y ayuda que precisen del Gobierno y de sus departamentos. Es decir, pueden efectuar solicitudes de información que esté en poder del Gobierno. Además, las cámaras y sus comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno, bien para hacerle preguntas, bien para hacerles interpelaciones y en general para someterlos a un control de su actividad en los plenos y en las comisiones. El artículo 111 establece que el Gobierno y cada uno de sus miembros están sometidos a las interpelaciones y preguntas que se le formulen en las cámaras. Pues bien,
Para mayor abundamiento, tanto en el proceso o en la función legislativa, como sobre todo y también en esta función de control, voy a dejar en la descripción de este vídeo unos muy interesantes enlaces a unos vídeos que el canal parlamentario del Congreso de los Diputados ha elaborado para entrar más en profundidad y más en detalle, aquellos que estéis interesados tanto en la función legislativa como en la función de control. Nos vemos en el siguiente tema.